preparados para el regreso de Cristo. Y hablando de ese tema, pues buscando siempre uno, ¿no? Investigando. Uno entra a internet y encuentra cantidad de información de lo que se ha dicho acerca del regreso de Cristo y es asombroso la cantidad de personas que han hablado acerca del regreso de Cristo. Y encontré una lista que habla de las 100 profecías más importantes a través de los siglos acerca del regreso de Cristo, y todas fallaron. Todos fallaron, todos. Y ya en el año 79, en el año 100, en el año 156, y casi que en toda generación ha habido personas que se levantan y dicen, Cristo viene tal día. Y dan fechas y dicen cuándo va a venir, y la gente se angustia y la gente dice llegó, y se preparan y hacen cosas y pasa esa fecha, nada sucede. Qué desilusión. Y así ha sido casi que en toda generación. Y estos cuadros los traje no para que leamos cada una de esas cosas que hay allí, sino para que nos demos cuenta de las 100 profecías más importantes que ha habido a través de los años, a través de las épocas, acerca de la seguridad que tuvieron algunos de que Cristo iba a volver. Y dieron fechas otra vez y dijeron, sí, ya lo probé en las escrituras, hicimos todas las sumas y las restas y Cristo viene tal día. Y llega ese día y nada pasa, y nada ha sucedido. Y en el año 1000 fue uno de esos tiempos en que dijeron, sucedió, llegó, y nada pasó. En toda época, en toda generación ha habido gente preparada para recibir a Cristo. 1660, 1665, gente que ha profetizado, gente que ha dicho que Charles Wesley, uno de los grandes también creadores del metodismo, profetizó que el fin del mundo sería en 1792. Cristo iba a volver, según este hombre, un gran predicador, y nada pasó, nada sucedió. Y vamos hasta ahora en 30, ¿no? Así que mucha gente ha profetizado que Cristo venía. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Bueno, sabemos que cada uno tiene sus ideas, pero el punto es que no quiero leer todo, ese no era mi objetivo, sino que ustedes miren que a través de todos los años, después de la venida de Cristo, siempre ha habido gente que dice, Cristo viene ya. Y cosas que se han profetizado acerca del fin del mundo, la tierra llega a su fin, las montañas explotan, terremotos, miedos, la gente angustiada, y nada sucede, y nada sucede. Vamos ya en la predicción número 80, ¿no? Mucha gente profetizando que el Señor Jesucristo venía en esa fecha que ellos dieron, hasta el año 2000. Y bueno, podríamos entrar en las profecías que se han hecho recientemente. Hay personas que han dicho que en el 2012, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 habían unas profecías incluso de los mayas que decían que el mundo se iba a acabar. Ha sido entonces, y esto lo muestro es para que nos demos cuenta que en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en el mundo en general, ha habido como siempre esta idea de que el mundo se va a acabar en su época. Y en la iglesia ha habido muchas discusiones, muchas personas muy capacitadas, teólogos, muy bien intencionados, ninguno de ellos tiene mala intención, muy bien intencionados, hombres que dicen que Dios les ha hablado, que dicen, Dios me habló y me reveló tal cosa, o han estudiado los libros de Daniel y los libros proféticos y han hecho todas las sumas y las restas y el tiempo de los gentiles y el tiempo de las profecías y han dado fechas exactas y nunca hasta ahora se ha cumplido lo que han dicho. Y gente muy linda, gente muy querida, pero no han acertado. Así que este tema de Apocalipsis y los jinetes del Apocalipsis y todas las cosas que supuestamente van a suceder, se han estado dando cosas que dan indicios, pero Cristo no ha vuelto. Y algunos hasta llegaron a decir que Cristo sí volvió cuando ellos dijeron, ¿no? Los adventistas dicen que en 1844, cuando ellos dijeron que Cristo venía, Él sí vino, pero que en realidad había pasado era del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Y acomodan las cosas que según ellos les ha revelado Dios. Así que en la iglesia, el regreso de Jesucristo ha sido esperado de generación en
en generación, y muchos han dedicado cuidadosamente mucho tiempo al estudio de los acontecimientos que precederán su venida y han dicho cosas que no se han cumplido. El tema es que nos hemos enfocado, el tema que quiero resaltar acá, es que la iglesia ha pasado mucho tiempo en discusiones, debates, fechas, advertencias, miedos, advertencias a la gente de cosas que van a pasar y no han sucedido. Y estas discusiones en la iglesia, dentro de la iglesia, estos debates, estas fechas, han ocasionado muchas veces problemas, divisiones, enemistades entre los hermanos, y a la hora de la verdad no ha producido nada bueno, solamente discusiones y peleas y diferencias de opinión, y uno dice yo pienso esta cosa, el otro dice yo pienso que es aquello, pero nada de eso ha edificado. Y lo interesante es que el Señor Jesucristo lo advirtió. Él dijo que ese no era el tema central de cómo debemos prepararnos para su venida. No es necesariamente estos debates, no es necesariamente estas discusiones y el crear estos miedos lo que Cristo nos hizo énfasis. Él no hizo énfasis. Cuando Él habla de la preparación para su venida, no dijo que habláramos sobre o que debatiéramos o estuviéramos en debates necesariamente en la iglesia, sino que Él nos dio otras cosas. No quiere decir que no vamos a estudiar las escrituras para saber cuándo Él va a venir o los indicios de su venida, y no quiere decir que de ninguna manera, no quiere decir que negamos su venida, porque hay algunos que se van al otro extremo a decir que Él no va a volver. Ya en el primer siglo había gente que enseñaba en la iglesia que la resurrección ya había ocurrido, la resurrección de los muertos ya había ocurrido, y Pablo tiene que corregirlos y decirle, no señor, un momentico, eso no ha pasado todavía. Y ellos no, los que enseñaban que la resurrección ya había ocurrido, lo que estaban enseñando es que Cristo ya había venido y que no iba a haber nada más en el futuro. Así que ese tema, esas discusiones es algo que ha llenado a la iglesia, pero hoy quisiéramos no enfocarnos en ninguna de esas discusiones, ni poner fechas, ni mucho menos, no ese es el tema del sermón, sino ponerle cuidado a lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él habló en Mateo 24 sobre las señales de su venida, y nos da una cantidad de señales del sol, la luna, la predicación, las circunstancias espirituales del mundo, pero después nos dice cómo prepararnos. Después Él entra y dice exactamente cómo prepararnos. Si vamos a Mateo 24, en el versículo 42 nos dice, después de haber hablado de lo que iba a pasar, ¿no? De todas las 4 hechos fundamentales, ¿cierto? Guerras, pestes, hambres, tribulación, todas estas cosas que se iban a dar, las señales en los cielos, en la tierra. Él nos da todas esas cosas como indicios de su venida, pero luego habla muy claramente y nos dice cómo debemos prepararnos. Y ese es el tema, cómo nos preparamos. Y el versículo 42 de Mateo 24 dice, velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. Entonces, lo primero que Él dice es, miren, no les he revelado ni les voy a revelar, ustedes no van a saber. Nos dice de frente, ustedes no van a saber cuándo. Pero el ser humano ha insistido en sí saber. Hay algunos que creen que dicen, no, Dios dijo que no íbamos a saber, pero yo soy alguien muy especial y el Señor sí me habló a mí y a mí sí me reveló. ¿Sí? Y traicionamos lo que Él mismo dice. Él dice, ustedes no van a saber cuándo. Por tanto, velad. Entonces, lo primero que nos dice es que no se trata de saber cuándo va a venir, sino qué hacer mientras que Él viene. Ese es el punto. Él nos dice qué debemos hacer mientras que Él viene. Y lo primero que nos dice es velad. ¿Qué quiere decir velad? Estar alerta, y nos va a decir en qué cosas. Nos va a decir en el texto en qué cosas Él quiere que estemos alertas. ¿En qué cosas? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si uno sabe que lo van a robar a las 11 de la noche, pues uno está despierto a las 11, pone el reloj, se levanta, pone todo el mundo pilas, no, se arma, que se trae a la policía y no pasa nada. Pero es que el Señor no dijo cuándo, no dijo cuándo iba a venir. Y nos dice pilas, entonces tenemos que tomar medidas. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y nos dice que no tenemos que estar, y pongámosle cuidado a esa palabra, preparados, porque la pronuncia varias veces. Preparados porque el Hijo del Hombre vendrá ¿cuándo? A la hora que no pensáis. Entonces, ya no lo vuelve a repetir. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, ¿cuál es nuestra misión? Él hace un ejemplo y dice, es como un siervo que está pilas todo el tiempo y que cumple su labor todo el tiempo. Todo el tiempo está pilas. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Qué interesante que el Señor Jesucristo sabe que se va a tardar. Y Él sabe que algunos van a decir, mi Señor se tarda. Y es algo que Él, yo no sé, Él tiene su tiempo y Él tiene su manera de hacer las cosas. Y una de las cosas que no le gustó a María y a Marta fue que el Señor Jesucristo llegó, según ellas, tarde, cuando ya Lázaro había muerto. Y ellas dijeron, pero ya qué, Señor, llegaste tarde. Y Él dice, no, yo llegué a tiempo. Yo llegué en mi tiempo. Así que Dios tiene su tiempo. Él sabía todo lo de Lázaro. Él sabía que su amigo iba a morir. Y dice las Escrituras que a propósito se quedó en un lugar, vino cuando Él ya estaba muerto. ¿Y por qué Él esperó? ¿Por qué Cristo esperó? Porque Él tenía un propósito de mostrar que Él es la resurrección y la vida. Así que Él lo demostró. Entonces, nosotros creemos que Cristo llega tarde. Y Él dice, sí, es posible que tú pienses que yo llego tarde, pero yo voy a llegar el día que es, a la hora que es, con el propósito que es, a pesar de que tú pienses que es tarde, no es el tiempo perfecto. No es tarde, es el tiempo de Dios. Y entonces el malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y si comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces lo que el Señor Jesucristo nos dijo desde el comienzo es, miren, ustedes van a esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Y tal vez en su opinión, yo voy a llegar tarde, pero no voy a llegar tarde, voy a llegar al día que es, a la hora que es. Ese día tienen ustedes que estar preparados. ¿Y cómo es estar preparados? Haciendo lo que tenemos que hacer como cristianos, viviendo la vida cristiana. Muy bien, y entonces entra en dos ejemplos que vamos a ver rápidamente. El primero es la parábola de las 10 vírgenes y el segundo es la parábola de los talentos. Y vamos a leer en Mateo 25 la parábola de las vírgenes. ¿Cuál fue? Lean bien conmigo, lean las escrituras, leámoslo, no lo tengo acá en la pantalla, pero en sus Biblias, léanlo conmigo, y vamos a hacer énfasis y vamos a leer cuidadosamente lo que dice. Versículo 1, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, otra vez, ¿cuántas veces ha dicho que se tarda? ¿Cierto?
varias veces. ¿Por qué? Porque la gente dice se tarda, se tarda, se tarda. ¿Pero el Señor se tarda? No. Él no se tarda, sino es la percepción de las personas. Y tardando el esposo, cabecearon. ¿Y quiénes se durmieron? Todas. No hubo alguna que no se durmiera. Todas se durmieron, las 10 se durmieron, todas se durmieron. Y a la medianoche, ¿qué? Cuando dice a la medianoche, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué es la medianoche? Muy tarde, muy tarde, ¿cierto? Es como, ya, pero a ver, ¿por qué tan tarde? A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, póngale cuidado, ¿qué dijo? No os conozco. Dura esa palabra, ¿no? Durísima, no os conozco. Y entonces la lección es, versículo 13, velad pues, porque ¿qué? No sabéis. ¿Cuántas veces ha dicho? No sabéis. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso debemos ¿qué? Velar. Ahora, esta explicación es muy compleja. Hay mucho sobre las vírgenes. Hay muchas explicaciones, pero oí una que me llamó la atención. Recuerden, es una. Puede haber otras explicaciones, pero esta me llamó la atención. Y es que en ese tiempo las bodas no eran como ahora. Hoy es muy distinto las bodas, muy distinto. En ese tiempo la novia estaba en su casa arreglándose y venían estas damas de compañía, estas damas que la iban a acompañar, que iban a estar con ella, venían y estaban en la casa con ella, preparadas, bonitas, lindas, bien vestidas y todo demás, porque ellas allí iban a esperar al novio. El novio era el que se hacía esperar, no como ahora, que es la novia la que, ¿cierto? La que hace esperar al novio. El novio está en la iglesia ya parado y de él y nada y llega. Ese es hoy. Y ella está por allá diciendo: ¿a qué hora será la cita? A las 2. Ah, bueno, vamos a las 4. Y nos hace esperar a todos los invitados, ¿no? Por eso en las bodas siempre, ¿es costumbre o no? En nuestros días, que si la boda es, digamos, o si a uno lo invitan a las 2, uno sabe que la boda es por lo menos a las 3, ¿sí o no? Por lo menos a las 3. A veces es más tarde, puede ser a las 4. Pero se quieren asegurar que todos lleguen temprano. No sé si decirlo así, es como de mal gusto que la novia llegue primero o que alguien llegue después de la novia. No, eso no se puede dar. Todo el mundo tiene que estar ahí. Eso es hoy. En ese tiempo era lo contrario. Las damas estaban allí en la casa de la novia y el novio era el que tenía el privilegio de llegar a la hora que él quería. ¿Sí? Entonces es otra mentalidad. Y cuando él llegaba, ellas estaban preparadas porque había una procesión, como una procesión, no sé si es una palabra apropiada. Es decir, que todas ellas salían con las familias y todos los invitados, las personas que estaban allí alrededor de la novia, salían junto con el novio y la familia del novio a la casa del novio, donde iba a ser la boda y la fiesta, porque la fiesta y la boda no eran en la casa de la novia, sino eran en la casa del novio. Entonces, por eso eran las lámparas, porque en ese tiempo no había luz. Y generalmente las bodas eran entrada a la tarde, ya digamos después de las 6 de la tarde que cae el sol y todo demás, las bodas eran por la tarde. Pero en este caso, el novio llega a la medianoche, es terrible, ¿cierto? Es una hora impresionante. Pues
Las bodas eran más o menos a las 6, ¿no? Cuando estaba comenzando ya la noche, pues claro, es apenas, está bien, pero medianoche, tenaz. El asunto es que aquí el novio se demora muchísimo. Ellas están reunidas tal vez 5:30, 5 de la tarde y están preparadas porque saben que hay un desfile ya de noche o entrada de la noche. Ellas están encargadas de llevar la luz para que la gente pueda caminar en el camino hacia la casa del novio. ¿Sí? Ese es el punto. Pero el ejemplo del Señor Jesucristo es que Él toma eso, esa costumbre, y les dice, miren, en este asunto de la venida, de mi regreso, es como una boda, en las que algunas damas van y están allí y están esperando, están esperando, están esperando, el novio se demora, se les acaba el aceite, se duermen todas, todas se duermen y se levantan después cuando dicen el novio, el novio, el novio, se levantan y algunas tenían suficiente aceite, pero otras no. Y el punto es el siguiente, que se distraen de lo más importante. Estas 5 vírgenes que se quedaron sin aceite, se distraen en qué aspecto, en que dicen, oiga, no tenemos aceite, qué pena con la gente, nosotros, se espera que nosotras seamos las que llevemos la luz, alumbremos el camino, ayudemos a la gente para que caminen hacia la casa del novio, se nos acabó el aceite, ahora ¿qué hacemos? Danos aceite, y las otras dicen, no, no, porque tenemos suficiente para lo que tenemos que hacer, para la luz que tenemos que llevar, vayan y compran, y ellas se desvían de lo más importante, que es participar en esa procesión, que es participar con el novio en caminar desde la casa de la novia a la casa del novio, y se van a otra cosa. Se van a buscar aceite a esa hora de la noche. ¿Dónde hay aceite a las 12 de la noche? ¿Al costo está abierto 24 horas? De pronto, Carulla de la 63 con séptima, abierto 24 horas. Ellas, entonces aquí es donde entra el debate. Algunos dicen el aceite es símbolo del Espíritu Santo, pero ellas se van a buscar no en el novio, quien es el centro de la razón de todo, es el novio. Y ellas, paradójicamente, en cambio de aceptar su pecado, su error, su falta de preparación y participar, ellas, según esta explicación, no, pónganle cuidado, es según esta explicación, ellas debieron haber reconocido su error y haber participado aún así, porque el novio es un novio de gracia, de perdón, de amor y aceptación. Pero ellas van a hacer algo por sí mismas, a buscar a través de alguna manera propia, en su propia idea, a buscar luz en otra parte, a buscar tal vez, se imaginaron, alcanzamos, camine, corra, corra, ¿les ha pasado? Camine, eso alcanzamos, y resulta que se van y se meten en otra cosa, les pasa quién sabe qué cosas buscando el aceite, no lo encuentran, o cuando lo encuentran, ¿qué ha pasado? La procesión ya pasó. La razón de la luz ya no hay razón de la luz. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya caminó, ya llegaron a la casa, ya están en la boda, ya cerraron la puerta y ya dijeron, ¿ya para qué? Ya no las necesitamos, ya ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, tanta preparación, se supone pues que ellas debieran haber estado preparadas, pero no cumplieron el punto central. ¿Cuál era el punto central después de todo? Participar con la novia, encaminar con el novio y su familia a la casa donde iba a ser la ceremonia. Eso era. Lo que aquí está diciendo según esta explicación, pónganle cuidado, hay varias explicaciones, pero según esta explicación es que ellas se perdieron de participar con el novio en esa parte tan hermosa que es ir de una casa a la otra. Se perdieron del gozo, de la alegría de caminar junto con el novio y llegar a tiempo a la ceremonia. ¿Cuántos llegan a una ceremonia y ya se terminó y dicen, ay, no, lo único que quedan son las fotos?
y se pierden de lo más importante. Ellas se perdieron de lo más importante, de estar con el novio, de hablar con el novio, de saludar al novio, de felicitar al novio, de decir mi nombre es tal, mira, yo soy la amiga de la novia, y el novio no las conoció. Eso es lo que dice, que no os conozco, no las conozco. ¿Por qué? Porque no caminaron con él, no se presentaron, no hablaron con él. Él era el centro de todo y ellas se desviaron. ¿Cuál es la lección de esto? La lección que dice esta interpretación es que nosotros tenemos que mantenernos en la cercanía del novio, pase lo que pase, y reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras necesidades, reconocer que lo más importante es nuestra relación con el novio, con Cristo Jesús. No hay otras cosas. No tenemos que dejarnos que otras cosas nos distraigan. Y algunas personas se distraen por los terremotos, porque ese es el tema de Mateo 24. Se distraen por cosas que suceden, por tragedias, por volcanes que explotan, por naves espaciales supuestamente que vienen a la Tierra, ¿no? Y se hacen imágenes de cosas y seres extraterrestres, se ponen a pensar en mil vainas, en mil cosas, o creen que ellos mismos pueden ir y hacer cosas religiosas para estar preparados ellos mismos. Pero Cristo dice no. La clave es que no te distraigas. Cristo es el centro. No te apartes del centro, de la relación con Él. Sea amigo con Él. Conozca a Cristo. Él es el centro. Y el Señor Jesucristo dice eso en Juan 17. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Nuestra vida como cristianos es no desenfocarnos. ¿Cuál es el foco de nuestra vida? Cristo. ¿Quién es el novio? Cristo, ¿cierto? Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de la vida. Tenemos que conocer al novio. Vaya, preséntese, diga, Señor, lo siento, pequé, no tengo aceite, Señor, perdóname. Él es un novio comprensivo. Y Él es un novio que puede otorgar bendición y le puede decir a uno, tranquilo, acompáñame en mi caminar hacia mi reino. Ven, te acepto. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos sana. Él es la fuente de todo y Él es el centro, la razón de ser de nuestro caminar es Él, no ninguna otra cosa. Y Dios nos está diciendo, ven, aunque hayas fallado, ven, camina conmigo. Camina conmigo, no te distraigas en otras cosas, no te distraigas que tú puedas hacer cosas, que tú puedes conseguir aceite, que tú puedes lograr cosas. No, ven, está conmigo, ve, camina conmigo en este caminar hacia mi reino. Así que la primera cosa que nos dice el Señor Jesucristo entonces es, según esta interpretación, y me gustó, hay muchas otras interpretaciones, pero esta me gustó mucho porque otra vez, el centro es Cristo Jesús. No se desvíe, no ponga énfasis en otras cosas, en otras doctrinas, en otras cosas que usted cree que son importantes. No se deje desviar por noticias, tragedias, dificultades, muertes o cosas que lo aparten de Cristo. No, manténgase cerca del novio. Esa es la primera parábola que Él nos da. Y la segunda parábola que Él nos da es la parábola de los talentos. La vamos a leer. Póngale cuidado muy bien porque el centro de esta parábola es una persona. Y esa persona es la advertencia de Cristo para nosotros. La advertencia de Cristo está en un ejemplo de una persona. Porque el reino de los cielos, versículo 14, Mateo 25, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. ¿Qué quiere decir? Que este hombre deja sus riquezas con estos siervos.
No les deja cualquier cosa, les deja sus riquezas, les deja todo. Y a uno le da 5 talentos, a otro les da 2 y a otro le da 1. Y según entiendo, cada talento eran no sé cuántos miles de denarios, que eran el salario de una persona en un día, denario. Pero los talentos eran miles de denarios, miles. Era suficiente para vivir toda la vida. Y lo que está diciendo acá es que Dios nos ha dado unos talentos que nos acompañan toda nuestra vida. Nunca se nos van a agotar, nunca. Nunca se van a agotar los talentos que Dios nos da. Nos bendice, nos ha bendecido tanto que son inagotables los talentos que Dios nos ha dado. Es una riqueza impresionante, nunca se van a agotar las bendiciones que nos ha dado. Y a algunos les ha dado más talentos que a otros, pero a todos nos ha dado suficiente. A todos nos ha dado suficientes. Es decir, que aún al que le dio 1 era suficiente, era más que suficiente, era una riqueza suficiente. Le dio un talento. Y dice que se fue, ese hombre se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Porque el que más tiene, ¿cierto? Entonces tenía sus talentos, esas capacidades, y fue y negoció. Y dicen que el que más tiene, el dinero trae dinero, ¿no? El que más tiene, más crece y crece y crece, y bendiciones van llegando, y cada vez es más fácil hacer dinero. Cuando hay mucho dinero, cada vez es más fácil hacer dinero. Muy bien, y Dios lo bendijo muchísimo. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero, ¿no? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Es decir, otra vez el tema de mucho tiempo. Se demora demasiado tiempo, mucho tiempo. El Señor Jesús hace énfasis en ese tema, que para nosotros Él casi que como que no va a volver. Como que a veces decimos no va a volver. Es como la idea del ser humano, no va a volver. Pero Él dice, yo voy a volver. Pero en la opinión de la gente ha pasado mucho tiempo, y viene el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces la idea aquí, cuando explican esta parábola, es que estas personas que Dios les había dado mucho y que pusieron lo mucho que tenían para la expansión de su reino, siempre lo hicieron con gozo, con alegría, trabajaban con alegría para bendecir a su Señor, para incrementar los bienes de su Señor, lo hacían con gozo. Y cuando viene el Señor que les había entregado todo, dice, tú lo has hecho bien, lo has hecho con una alegría, ven, sigue compartiendo el gozo mío. Entonces aquí el centro de esta parábola es que estas personas dan mucho fruto con gozo, con alegría, han participado, participan de las bendiciones que Dios les ha dado y devuelven bendiciones para ese reino, con gozo, con alegría. Y Dios les dice, entra en el gozo de este reino, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Así que ellos, es como una celebración. El Señor les dice, qué alegría saber lo que has hecho, qué bueno, qué alegría, por lo que has producido tanto, yo te invito a que recibas aún mucho más. Entra en el gozo, sigue en ese gozo. Así que estas 2 personas de este ejemplo han estado trabajando con gozo, con alegría, en los talentos, en las riquezas que Dios les ha dado. Pero luego viene aquí, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. ¿Quién le dijo a ese hombre que este hombre que le dio riquezas era un hombre duro? ¿De dónde sacó la idea
de que su Señor era duro, que ciega donde no siembra, que recoge donde no esparce. ¿De dónde sacó él esa ideas? ¿De dónde? ¿Ah? Sí, muy buen aporte. Es decir, él creía conocer a este Señor. Y lo que sucede es que él se había hecho unas ideas equivocadas acerca del Señor. Se imaginó un Señor duro, opresivo, un tipo injusto, y dijo lo que muchas veces nosotros decimos: ese tipo lo que quiere es explotarme, me quiere explotar. O sea, que me da, aquí me prestó esta plata para que, claro, yo le haga plata y él se haga más rico. ¿Y yo por qué voy a hacerlo más rico? No, yo no lo voy a hacer más rico. Además, a mí no me gusta que me exploten. A mí no me gusta que la gente se tome ventajas conmigo. Y esa manera de pensar de esta persona lo llevó a decir: no, ¿yo por qué? Mejor yo le guardo esa plata ahí, cuando venga ahí se la doy. Pero a mí no me explote, no me... ¿Qué actitud había en él? ¿Gozo? No, no había gozo, había una actitud equivocada porque tenía una idea equivocada del Señor. Y entonces aquí es donde tal vez viene la parte teológica de ¿quién es Dios para nosotros? ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿Qué ideas tiene usted acerca de Dios? Porque si usted dice Dios es un tipo que no vale la pena trabajar para él, me parece que es demasiado duro, es exigente, es terrible, es un Dios castigador, es un Dios que me hace sufrir, pues usted posiblemente si usted piensa así, pues va a decir: no, gracias, ¿sabes qué? Muchas gracias por sus ofrecimientos, por el don que me has dado, pero no, yo prefiero trabajar en otras cosas, en otro mundo, en otra vaina, pero yo no quiero producir para usted nada. ¿Y qué hizo este hombre? Pues, como tuvo miedo, es decir, dijo: no, yo por qué voy a estar ahí dedicando mi tiempo a una persona y que me va a explotar. Entonces, ¿qué hizo? Escondió el talento en la tierra, y cuando después de mucho tiempo vino el Señor, le dijo: mira, ahí está su plata. ¿Sí? No me diga que lo robé, porque no lo he robado. ¿Yo no lo robé? No, yo no lo he robado. Ahí está su plata. ¿Pero a mí me explota? No, señor, a mí no me explota. Explote allá a los otros, pero a mí no. Entonces, había una actitud que mezquina. Sí, una actitud de: yo no hago eso, yo no participo, yo no produzco. ¿Y yo por qué tengo que producir? Pues que produzcan otros, que son bobos, ¿cierto? Y aquí es una idea totalmente equivocada, porque es una manera de pensar muy distinta a Dios. Dios es un Dios de gozo, de alegría, de bendición, de compartir, de servir, de ayudar, de producir, de trabajar con gozo, con alegría. Y esta persona no tenía ni gozo, ni alegría, ni nada de esas vainas, pero tampoco era ladrón. En un sentido, no se robó nada, pero no produjo nada. Y el Señor le respondió, versículo 26, siervo malo. Así que Dios no le dice siervo ladrón, pero le dice malo. ¿Por qué? Porque tenía una mala actitud. Era una actitud de: no quiero esparcir tu reino, no quiero trabajar para tu reino, no quiero producir nada para tu reino, a mí no me explotas, explote a otros, vaya que otros hagan cosas, yo no, conmigo no, a mí no me va a explotar. Y Dios lo llama siervo malo, y más le dice negligente. ¿Qué es una persona negligente? Sí, y es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Negligente es porque él sabe, se le ha dicho, ¿no? Se le ha dicho 1000 veces: mira, tienes que hacer esto, mira, haga la tarea. Si haces la tarea, tú tienes una tarea para el viernes, ¿no? Un ejemplo de los muchachos. Tienes una tarea para el viernes, tienes el tiempo, tienes la capacidad, aquí te damos de comer, tienes una buena mesa, tienes buena luz, tienes todo para hacerlo, pero ¿qué hace la persona? Dice: no, yo no quiero hacer la tarea, no la hago, y punto. ¿Y por qué no? Porque no quiero. No quiero. Esta persona era así, negligente. Dijo: yo no quiero. Y entonces Dios le dice: siervo malo, negligente, ¿sabías que yo, según tu propio concepto, según tu propia idea, que yo soy Dios ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Tú sabías?
y por tanto debías por lo menos haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con algún interés. Pero el tipo estaba tan negado: yo no produzco, y yo por qué, yo no voy a dar nada, y se escondió y dijo: a mí no me digan nada, y sus talentos y todo lo que Dios le dio lo escondió y dijo: no doy nada, no participo, me hago a un lado, que los demás trabajen, yo por qué. Todas las razones para no producir nada, para no dar nada. Y entonces Cristo dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué se lo da al que más tiene? Porque el gozo, la alegría, la dedicación, la entrega de esa persona, Dios sabía que el que se maneja de esa manera no tiene problemas para decir: listo, Señor, ¿qué más hay que hacer? Yo sirvo, yo doy, yo entrego, dámelos y yo produzco aún más. Tenía un gozo el que había dado tantos talentos. Como resultado de los talentos que se le habían dado 5, tenía 10. Y si le daban otro más, iba a producir más, porque tenía una actitud de participar, de producir, de involucrarse, de esparcir ese reino, de esparcir y bendecir a su Señor. Y él dijo: denlo al que más tiene, a ese denle ese talento. Y luego dice una máxima: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y entonces es bien claro, ¿cierto? El que no tiene, ¿por qué no tiene? Porque no ha querido dar. No es porque Dios no le hubiera dado, sino porque yo no doy, punto, no doy, no, a mí no me molesten, no me miren, no, yo no quiero nada. Y ¿ustedes creen que hay personas así? ¿Cierto que sí? Hay personas así a veces. Dicen: no, yo no quiero, no, a mí no, ¿por qué me explotan? No, yo no, ¿por qué voy a participar? Yo no voy a participar en nada. Exploten a otros, ¿sí? Y no participan en el reino. Y entonces, luego dice el versículo 30, y al siervo inútil. Entonces, ¿cómo se volvió esa persona? Inútil. No quiere participar, no quiere dar, no quiere servir, es inútil, aunque tenía todo para participar, ¿o no? Claro, tenía el talento que Dios le dio, pero no quiso. Dice: echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la parábola de los talentos se enfoca en la advertencia de Cristo a las personas y les dice: tu papel, si lo quieres aceptar, misión imposible, si lo quieres aceptar, es que mientras que yo vengo, tú participes activamente en mi reino. Es así como nos preparamos. Que no saquemos excusas de ninguna clase. Que no digamos: uy, Señor, es que mire, está temblando, o se inundó, o mataron, o hirieron, o mire lo que está pasando. Y que no nos metamos en un lugar donde digamos: uy, no, qué miedo, yo no participo, yo no hago, yo no digo, yo no enseño, yo no, nada, no sirvo, me vuelvo inútil. No se trata de meternos en monasterios y alejarnos y decir: no voy a participar. No. Cristo dice que la manera como tenemos que prepararnos mientras que Él viene es participando con Él, en gozo, con gozo, participar gozosamente de lo que Él es y de producir para su reino. Eso es lo que Él dice: produzcan para mi reino. Y Él no es egoísta, Él quiere que nosotros produzcamos para su reino, porque Él dice: hay cosas muy lindas para ti cuando tú produces para mi reino. Y es eso: entra conmigo en el gozo de tu Señor, ¿no? Hay algo extraordinario que Dios tiene para los que participan, y le da tristeza con las personas que son tacañas en su participación de esparcir su reino. Él quiere que nosotros seamos activos en su reino y no saquemos excusas de ninguna clase, y que vivamos con gozo la vida participando de su reino. Que no nos dejemos amargar de nada, porque este hombre se amargó en su idea de Dios, se amargó en su idea de no querer participar porque encontró que habían motivaciones equivocadas en el Señor.
¿cierto? Que le dio algo para que produjera y dijo, no, ¿por qué voy a producir? Entonces, que no nos dejemos amargar, sino que digamos, voy a producir para el reino, yo quiero producir para ese reino de Dios, en fe. En fe, ¿cuál fe? En que Él nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Por eso lo hacemos, porque viene algo especial y nosotros hemos creído en ese reino y en que Él va a volver. Así que esos son los dos ejemplos. ¿Están claros los dos ejemplos? Más para mí me edificaron. Y a lo último nos da ya detalles muy prácticos de cómo participar en su reino mientras que Él viene. Y esos detalles prácticos son los siguientes. Dice, entonces el rey, versículo 34, Mateo 25, 34, entonces cuando venga el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Entonces nos dice que en qué debemos participar, cuál es el gozo con el que debemos participar, en qué cosas debemos participar. Ahora entra bien claro y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y no hay acá cosas que tengan que ver con discusiones o cosas, no, sino que nos dice que es la vida del cristiano mientras que Cristo viene supremamente práctica. Y nos dice, ¿por qué? Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y el rey respondiendo les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces nos dice que eso es lo que tenemos que hacer mientras que Él viene, que es la manera como nos tenemos que preparar. ¿Cómo? Haciendo con gozo y con esperanza de ese reino estas cosas. Y por lo tanto, nosotros como iglesia debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos dé esta ternura y nos dé esta capacidad, nos dé este poder de salir de la iglesia y de impactar nuestras comunidades, de alguna manera sirviendo, de alguna manera en la esperanza del gozo que se nos ha prometido, servir en el nombre de Cristo a la gente. Y que lo hacemos es en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre. Nosotros somos débiles, tenemos problemas, tenemos dificultades. No somos nosotros los que bendicen, es Cristo el que bendice, pero nosotros lo hacemos en nombre de quien bendice, de Cristo. No es en nuestro nombre. Y que Dios nos ayude a bendecir, a servir. Nos está dando un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Nos está diciendo, yo capté mientras que leía esto, decía, Señor, ayúdanos a salir de nuestras discusiones teológicas a veces, que nos enfocamos en si esto es así, si es acá, si es allá, qué horas, en qué tiempo, qué día, qué razones, que salgamos un poco de eso más hacia la práctica de nuestro cristianismo y que impactemos nuestras comunidades, nuestras familias, donde nos movemos, que seamos de bendición, porque es así como Él dijo que debemos vivir mientras que Él viene. Es así como nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos para recibir a Cristo? Dando alimento a su tiempo en la casa que Él nos ha puesto. Así que esa es mi oración y mi deseo, que Dios nos use como iglesia pequeña en lo que podamos, en los recursos que Dios nos ha dado, que podamos impactar. Por eso nos encanta mucho lo que se hace con los niños, con las actividades de servir a otras personas, esforzarnos por servir a otros, bendecir a otros, ayudar a otros, de alguna manera, que seamos esa luz, esa bendición para otras personas, extendiendo el reino de Cristo con gozo, con alegría, sin sentirnos explotados de ninguna manera, haciéndolo así, bendiciendo a toda aquella persona que Dios ponga en nuestro camino. ¿Es un reto o no? ¿Cierto? Es un reto. Para mí es un reto bendecir. A veces uno quiere hacerse a un lado o no. Y que Dios nos ayude a bendecir. Así que, ¿qué les parece? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude
a ser de bendición en el nombre de Cristo. Él es nuestro Señor, a Él lo esperamos, y en esta espera tenemos que vivir promoviendo su reino, esparciendo su reino. Eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Señor, te doy gracias por mis hermanos. Damos gracias, todos nosotros te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, que pongas en mi corazón, el corazón de mis hermanos, este deseo de bendecir, de darte a ti toda la honra, la gloria, de estar contentos, primero que todo, gozosos de los talentos que tú nos has dado, de las bendiciones que tú nos has dado, sean físicas, materiales, toda bendición, Señor, que tú nos has dado, que sea también para bendecir a otros. De alguna manera que tú nos ayudes a tomar de nuestras bendiciones que son tuyas, que son las que tú nos has dado, y que bendigamos la gente a nuestro alrededor. Y que siempre debe haber algo para bendecir a alguien. No debemos decir es que no tengo, no debe caber en nuestra vida. La verdad es que sí tenemos para bendecir nuestra casa, nuestros hijos, bendecir a mi esposa, a las esposas, a los hijos, a los papás, a los abuelos, a la gente que está alrededor nuestra, bendecirla en tu nombre, ayudarles, aconsejarles con cariño, con afecto, bendecirles en tu nombre, Señor. Ayúdanos a hacer así. Eso es lo que tú nos dices que debemos estar haciendo mientras que tú llegas, mientras que tú vuelves. Y que veamos más allá de los nuestros cómo podemos bendecir otras personas en la medida de nuestras posibilidades. Nadie nos dice que más allá de nuestras posibilidades, pero que sí podemos usar bendiciones que tú nos das para bendecir personas, y que seamos luz en el mundo, y que hagamos esto calladamente, porque el Señor Jesucristo, cuando vuelva, incluso en esta parábola, ellos no sabían cómo habían sido bendición, y Cristo nos dice, cuando tú ayudaste a esta pequeña persona, a esta persona en necesidad, en realidad tú me ayudaste a mí. Qué lindo, qué hermoso saber que cuando ayudamos a una persona, ayudamos de alguna manera extraordinaria. Cristo está involucrado. Cristo está involucrado cuando ayudamos a una persona. Ayúdanos a ser así, Señor Jesús. Ayúdanos también a confesar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras faltas, como estas vírgenes que debieron haber caminado contigo, conocido quién eras tú. Ayúdanos, Señor, que cuando nos haga falta algo, no salgamos corriendo a buscar por nuestros propios medios cosas, sino que confesemos nuestra necesidad, confesemos nuestro pecado, ¿no? Confesemos nuestra falta y nunca nos apartemos de ti, nunca nos apartemos del novio. Estemos ahí, Señor. Gracias por mis hermanos. Toda bendición tuya sea sobre nosotros. Te doy gracias por las personas que han recibido sanidad. Te doy gracias por las personas que tú has bendecido esta semana. Te doy muchas gracias, Señor, por las oraciones contestadas. Te doy gracias por el gozo con que mis hermanos viven la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a caminar con alegría, con gozo. Aunque no tengamos recompensa en el momento, sabemos que tú, Señor, incluso dices que tú no dejarás sin recompensa un vaso de agua que demos en nombre tuyo. Gracias, Señor. Gracias. La bendición tuya sea sobre todos nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.